Buen día tengan todos. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de los límites infinitos, ¿no? Para eso vamos a conocer previamente las definiciones generales, ¿no? de ese tema. Bien, la primera definición me habla sobre cuando una función f, el cálculo del límite de una función f de x cuando x tiende a un punto es igual al más infinito, ¿no? Esto se interpreta por definición de la siguiente manera. ¿Qué dice? Que para una pequeña vecindad, ¿no?, la función f va a crecer, ¿no?, o va a ser mayor que una constante k, y esa constante es muchísimo mayor que 0, ¿no? Gráficamente se puede interpretar de la siguiente forma. Si ustedes van a tener una función de la forma, ¿no?, y ustedes van a tener un punto x sub 0, ¿ya? Este x sub 0 va a ser así, ¿ya? Va a tener una pequeña vecindad, y dentro de esa vecindad ustedes van a poder graficar, por decir, ¿no?, un punto aquí. Cogen un punto de x, ¿no?, y este punto de x va a tener su f de x, correcto, ¿no? Y por aquí va a haber una constante k, ¿no? De por sí la constante k va a crecer, ¿no?, o va a ser muchísimo mayor que 0, ¿no? Va a ser un número grande. Entonces lo que se requiere acá para que el límite, digamos, sea más infinito, es que la función crezca muchísimo mayor que la constante. ¿Se dan cuenta?, ¿no? Por eso dice que f de x sea mayor que la constante k, y de por sí esta constante es un número grande, ¿ya? Entonces se dice, en ese momento se dice que el límite de la función f de x cuando x pertenece a x sub 0 es igual a f de x, ¿ya? Ok, muy bien. El siguiente caso es en forma analógica. Gráficamente vamos a verlo para poder comprenderlo. El caso número 2, o la definición número 2. Gráficamente lo vamos a ver así. Vean, nosotros vamos a tener la función y vamos a tener un punto x sub 0. Este punto x sub 0 se va a ver así, correcto. Entonces va a haber una vecindad, y de esa vecindad nosotros vamos a coger un punto por aquí, por decir, un punto x general. Vamos a tener acá una función f de x, ¿no?, y vamos a tener una constante. Esta constante va a estar por acá, vean. Esa es la constante que va a estar por aquí, pero va a ser menos k, ¿ya? Entonces esta constante k va a crecer, ¿no?, exponencialmente, y por lo tanto menos k, imagínense, menos k va a ser un número menos infinito, ¿no? O sea, va a ser un número grande, ¿no?, un grande negativo, ¿no? Un grande negativo no sería lo adecuado, sino va a ser un número pequeño, ¿no? Pequeño, sí, lo más pequeño posible, ¿no? Claro, entonces va a ser un número que va a tender al menos infinito, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que mientras f, ¿no?, va acercándose, ¿no?, k debería, ¿no?, tratar de poder, o menos k tendré que tratar de poder superar, ¿no?, a la función f de x, ¿no? Correcto, ¿ya? Entonces supera en el caso en el cual se mantenga esta desigualdad, ¿no? Bueno, esas son las dos definiciones, ¿no? Cuando cuando el resultado del límite sale más infinito o menos infinito, ya.
El segundo caso, el tercer caso sería, digamos, una generalización tanto del primero como del segundo, ¿no? O sea, este caso y este caso, ¿no? Estarían, digamos, inmersos en aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Gráficamente, ¿no? O sea, gráficamente tú puedes tener esto, ¿no? Por un lado, digamos, ahí está. Entonces, cuando sacas valor absoluto de la función, ¿no? Que es lo que te está pidiendo acá, ¿no? Esta función que iba al menos infinito, ahora va a ir al más infinito, ¿no? Entonces, esa es la interpretación de aquí, ¿no? Que el resultado puede ser más infinito o menos infinito. Sería más infinito sería en este caso por la izquierda y menos infinito sería en este caso por la derecha. Pero al sacar el valor absoluto nos lleva al primer caso, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que interpretar aquí, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, este caso, digamos, es una mezcla del primero y el segundo, ¿no? Si lo quieren ver así. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, ¿ya? O la siguiente definición. Son definiciones formales, ¿ya? Si se dan cuenta, acá hay una analogía, por decir, este es el caso en el cual el resultado sale más infinito, ¿no? Y digamos su contraparte sería esta, ¿no? Y la generalización de esas dos sería la que voy a marcar en rojo. Esa sería esta, ¿no? Cuando x tiende al más infinito, y ambos salen más infinito, ¿no? Más, menos infinito y resultado más infinito. Entonces, si yo tengo aquí más infinito, menos infinito, ¿no? Yo tengo x tiende al más menos infinito, ¿no? Entonces, estos de aquí están contemplados, digamos, en el tercero, ¿no? Es lo mismo que está en la primera sección, solamente que, digamos, lo he desglosado todos los casos, ¿no? Para los casos posteriores pasa lo mismo, ¿ya? Lo mismo, la misma secuencia, ¿no? Y siempre va a haber una generalización de ambos casos, ¿no? Digamos que este es el caso más general que podría haber, ¿no? Cuando x tiende al infinito, ¿no? Recuerden siempre que cuando yo digo infinito me estoy refiriendo a esto de aquí, ¿no? A esto de aquí, al más y al menos infinito, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces esta es la definición, digamos, formal para estos conceptos de más infinito y menos infinito. ¿Ok? Vamos a pasar a unos teoremas que nos van a servir de mucho para el cálculo. Ya, por ejemplo, yo voy a decir que una función que tiende al más infinito es L, ¿no? Y si en forma análoga puedo decir que hago la sustitución, ¿no? La que conocimos en la clase anterior. Y yo hago que x sea igual a 1 entre h, ¿no? Como hago una sustitución en el cual h va a ser igual a 1 entre x, ¿no? Ya hago esto, ¿no? H va a ser igual a 1 entre x, ¿no? Como x tiende al más infinito, ¿no? 1 entre el más infinito sería 0, ¿no? Ya h va a tender a 0, ¿no? Y eso es lo que sustituye acá, ¿no? Entonces, en forma análoga, para cuando tiende al menos infinito va a ser por el lado negativo, ¿no? Y cuando tiende a ambos, ¿no? Va a ser por el lado de tanto de la derecha como de la izquierda. ¿Ya? Son pequeños cambios de variables, digamos, como el ida y el vuelta, ¿no? Cuando la variable va a tender a 0 y cuando va a tender al más infinito, ¿no? ¿Ya? Ya. Finalmente, en lo anterior habíamos conocido que cuando vamos a recordarlo. En lo anterior habíamos conocido este teorema, ¿no? Ese teorema, ¿no? Pero ese era cuando x tendía al infinito. Ahora vamos a conocer, digamos, un teorema más cuando x ya no va a tender al infinito, sino va a tender
a 0, ¿no? Y es lo que estamos observando aquí. Por ejemplo, cuando x tiende al 0 positivo, o sea, x es mayor que 0, de 1 entre x a la n, obviamente para todo n pertenece a los naturales, ¿no? Ese resultado va a salir más infinito, siempre, ¿ya? Cuando x tiende por la izquierda, el resultado va a salir infinito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que acá va a haber dos resultados, ¿no? El primer resultado se va cuando sea más infinito, ¿no? Y en f lo voy a poner ya infinito. Y el segundo resultado va a ser cuando es menos INF y menos infinito, ¿ya? O sea, este caso y este caso. Este caso, ¿cuándo se daría? A ver, cuando n es un número, par, ¿no? Y el de abajo sería cuando n es un número impar, ¿no? Así sería el caso, ¿no? Entonces, eso es, para generalizar, entonces sale más infinito y menos infinito, ¿no? Y decimos que sale simplemente infinito, ¿ya? Se puede ser ambos casos, dependiendo del valor de n, ¿no? ¿Ok? Bien. En general, se va a decir que x, este resultado va a salir infinito, ¿no? Como se ve en un caso acá va a salir más o menos, o acá más, ¿no? Generalizas por lo anterior, ¿no? Por lo anterior, y vas a decir que cuando x tiende a 0 de 1 entre x a la n, el resultado va a salir infinito. ¿Ok? Ya, entonces esos son los teoremas. Ya, bien, vamos a pasar al siguiente. Ya, vean. Las equivalencias, estas equivalencias, digamos, son pequeños artificios que van a ayudar a reducir ciertos límites, ¿no? Entonces hay límites que son muy complejos y esto de acá, digamos, nos va a poder ayudar en el cálculo, ¿no? Por ejemplo, dice, si la condición, si x tiende al más infinito, la expresión de x factorial va a ser igual a esta expresión, ¿no? Esa fórmula es llamada la fórmula de string, ¿no? ¿Ya? Es una equivalencia, ¿no? Es matemática superior, ¿no? Que lo vamos a tener como una equivalencia nada más, o vamos a aceptarlo, ¿no? Ver la demostración de eso no tiene sentido para este tipo de cursos. Ya. Cuando x tiende a 0, ¿no? De 1 más x a la n, ese es 1 más n por x, ¿no? Es una equivalencia llamada la expresión del binomio de Newton. ¿Ya? Cuando x tiende a 0 es igual a de 1 menos coseno de x, ¿no? Va a ser igual a 1 medio de x al cuadrado, ¿no? Esto lo vamos a ver, esto de acá vamos a demostrarlo en los límites trigonométricos, ¿ya? Cuando x tiende a 0, el seno de x va a ser equivalente a x. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? No hay problema. Bien, entonces estas expresiones, como dice acá, ¿ya? La sustitución de estas expresiones solamente se va a dar, o va a ser correcta, dice, cuando aquel, o sea la expresión, exclusivamente aparece como un factor o como un divisor, ¿ya? Tengan en cuenta eso, ¿ya? Para que puedan reemplazar estas expresiones, tienen que estar como un factor o como un divisor, ¿ok? ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Este es algo interesante, ¿ya? Digamos que, a ver, vamos a ver. Por decir, sean dos funciones crecientes, ojo, crecientes, se tiene que el límite cuando x tiende al infinito de f de x, de f1 de x y f2 de x es igual a 0, si solo si f de 2 de x es muchísimo mayor que f de 1 de x. ¿Cómo se interpreta eso? Que dice que la función f de 2 crece más rápidamente que f de 1. Ya, vamos a hacer la interpretación de esto, ¿ya? Por decir, si n pertenece a los naturales y b pertenece a los reales menos el 1, se cumple. Ya, ¿qué dice acá? Por ejemplo, miren, vamos a agarrar estos dos. Este es como, o sea, ¿qué quiere decir? Que la función x al x va a crecer muchísimo más rápido, ¿no?
O sea, a medida que nosotros vamos proporcionando valores a estas funciones, esta función de acá, digamos, no sé, bueno, póngale por un valor 30, esto va a ser, no sé, 10.000, algo así, no sé, ¿no? 10.000, esto va a ser muchísimo más pequeño, esto más pequeño. O sea, el crecimiento de esta función a medida que la variable x aumente va a ser muchísimo mayor que las anteriores. A ver, vamos a interpretarlas. Por ejemplo, vamos a usar para eso el GeoGebra, ¿ya? Para ver cómo lo podemos interpretar. Por ejemplo, acá yo tengo GeoGebra, ¿ya? Por ejemplo, primero, vean, yo tengo el logaritmo y tengo el floor, ¿no? O sea, función piso, ¿no? O sea, por decir, yo voy a tener así. Por ejemplo, yo tengo aquí el logaritmo. ¿Ya? Si se dan cuenta, el logaritmo tiende a crecer, pero lentamente. O sea, que para valores de x, por ejemplo, para valores de 7 es menor que 2, ¿ve? Están por llegar a 2, ¿no? Para el valor de 8 y así, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa si yo pongo la función piso? Son funciones. Entonces, la función piso. Vean, la función, por ejemplo, para 10, esto va a salir un valor entre 3 y 2. Pero para 10, la función piso va a estar en el valor de 10. ¿Se dan cuenta? Va creciendo más rápido. O sea, la función piso crece muchísimo más rápido, ¿no? A medida que x aumente que la función logaritmo. Por eso se dice que la función valora máximo entero, ¿no? Llamada máximo entero también, como la función piso, crece muchísimo mayor que la función logaritmo. Pero la función exponencial crece aún mayor que la función piso. O sea, por decir, ¿no? Si ustedes hacen la gráfica de la siguiente función, ¿no? Que es la función exponencial, ¿no? Así. Por ejemplo, para n1, ¿no? Bueno, si n1, por si n2 vamos a dar. Se dan cuenta que entre 0, ojo que acá tiene que ser la función creciente, ¿no? Es decreciente de un lado y es creciente del otro lado, ¿no? O sea, solamente estamos cogiendo los reales positivos, ¿no? Ya, solamente vamos a coger los reales positivos, ¿no? Y eso es lo que justamente yo estoy declarando acá, ¿no? Reales positivos, y obviamente la variable ya va a tender al x positivo, ¿no? No tiene nada que ver el eje negativo, ¿no? O sea, nosotros nos enfoquemos solamente en la recta de los reales, ¿no? Se dan cuenta ahí que la función exponencial x cuadrado va a crecer muchísimo mayor que la función piso y va a ser muchísimo mayor que la función logaritmo, ¿no? Y lo mismo va a pasar para las demás funciones, ¿no? Por ejemplo, acá x factorial, ya, vamos a ver, x factorial, por ejemplo, yo tengo acá x factorial, ok. Entonces, como yo tengo x factorial, voy a ver quién crece mayor que x factorial, que es el valor de x a la x, ¿no? Entonces yo voy a graficar el valor de x a la x por acá para ver. Se dan cuenta, el color rojo va a ser, por decir, ¿no? Para un valor de x3, ok, para un valor de x3, por decir, el x factorial va a salir 6, ¿no? Correcto, 6. Pero para el valor de x a la x va a ser 3 a la 3, ¿no? 3 al cubo, va a ser un valor muchísimo más grande, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, a medida que x va creciendo más y más y más, imagínate, ¿no? Y el valor de x a x es enorme, ¿no? Va a salir enorme el valor de x, muchísimo mayor que la función factorial. Entonces, ¿qué se dice? Que al cumplirse esto, ¿no? Se cumple, bueno, ese es el teorema, ¿no? Cumple. La división de estos va a ser igual a 0, si es que se llega a cumplir eso, ¿no? O se puede escribir de cualquiera de las dos formas, ¿no?
Entonces con eso tú puedes decir, por ejemplo, que esta es la función f1 y esta es la función f2. O sea que el logaritmo de x entre el máximo entero de x, ¿eso cuánto saldría? 0. ¿Por qué? Porque la función máximo entero crece muchísimo más rápido que la función logaritmo, ¿no? Igualito acá, vean, la función máximo entero entre la función exponencial para x, ojo, ¿no? Mirando siempre esto de acá, ¿no? Mirando las restricciones. La función máximo entero entre la función exponencial, ya va a ser, cuando x tiende al más infinito, va a ser 0 también. ¿Por qué? Porque esta función va a crecer muchísimo mayor que la función máximo entero. Y en forma análoga el resto de situaciones, ¿no? Y se puede afirmar esto, ¿no? También podrías afirmar, por ejemplo, si yo te digo la función logaritmo de x entre x a la x, ese también es, cuando x tiende al más infinito, ese también es 0, ¿no? También se podría decir, ¿no? Se podrían salir un conjunto de combinaciones aquí, ¿no? Y justamente esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, con esto prácticamente estás descubriendo varios logaritmos, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? De esto, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, ¿qué pasaría acá si, por ejemplo, el valor de b a la x, el valor de b es igual a e, ¿no? El número Euler, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener aquí? Que el límite cuando x tiende al más infinito, ¿no? De x a la n entre e a la x, ¿cuánto sería eso? 0 también, ¿ve? Se dan cuenta que pueden calcular varios límites a partir de esta intuición, ¿no? Y bueno, esa es la idea. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Ya? Casos de indeterminación. Ya. Por ejemplo, estos casos de indeterminación son aquellos casos en el cual no se puede contemplar el cálculo del límite, ¿no? O sea, no se tiene una definición, al menos en los reales, exacta de todos estos cálculos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que la función va a tender a 0 y la función va a tender a 0, ¿no? Y yo tengo 0 entre 0, ese es un caso de indeterminación. Por ejemplo, si la función tendería al infinito, ambos al infinito, recuerden una vez más que cuando yo digo infinito me estoy refiriendo al más y al menos infinito, ¿no? Este también sería un caso de indeterminación. Entonces, todos estos son los casos de indeterminación clásicos, ¿no? 0 a la 0, infinito a la 0, 1 al infinito, digamos que se podrían contemplar en el cálculo de los límites, ¿no? Más adelante, en parte del curso, hay una regla que es regla muy conocida, que es la regla de Hospital, que adapta justamente estos dos límites, ¿ya? O sea, tiene un teorema que contempla estas dos posibilidades, ¿no? Y las adapta al cálculo de las demás indeterminaciones, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que de estas indeterminaciones yo me puedo ir a cualquiera de estas dos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces es una adaptación logarítmica, ¿no? Que vamos a verlo más adelante en el curso de derivadas, ¿no? Bien, entonces el objetivo de esto es solamente darles a conocer cuáles son los casos de indeterminación, más no levantarlas, ¿no? En forma general, porque se puede levantar en forma particular mediante artificios algebraicos, ¿ya? Así como la racionalización, la factorización y todo eso, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a los problemas, un par de problemas nada más. Entonces, veamos. Límites infinitos. Por ejemplo, a mí me piden calcular el límite cuando x tiende a 1, ¿ya? Entonces, cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿ya? Acá me faltó un menos. Por izquierda nada más, por izquierda.
Ya. Entonces, ¿qué digo yo? Como x tiende por la izquierda, o sea, x va a ser menor que 1, ¿correcto? Entonces, yo digo menos x va a ser mayor que 1, restándole o sumándole 1, sería... A ver. A ver, un momento. Ya. Yo tengo que x tiende menor que 1, correcto. Entonces yo tengo x ahí y el x lo paso al otro lado, ¿no? Y tendría que 0 es menor que 1 menos x, ¿no? O sea, con esto estoy garantizando que este es un positivo, ¿no? O sea, es un positivo o es un 0 positivo cuando x va a tender a 1. Entonces eso es lo que yo estoy poniendo acá, ¿no? Cuando el cálculo de este límite, yo voy a decir x tiende a 1 por la izquierda. Recuerden que siempre va a ser por la izquierda ya. Acá me falta un negativo. Cuando x tiende por la izquierda, este valor de aquí va a ser 0 positivo, ¿no? Por 3 va a dar a 0 positivo. 1 entre 0 positivo, eso va a conllevar al más infinito, ¿ya? Entonces, si yo tuviera, digamos, 1 entre 0 por la izquierda, entonces eso sería menos infinito, ¿no? De forma análoga, ¿no? ¿Ya? Este es un ejemplo sencillo, ¿no? Por el cual podrían ustedes hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente punto o al siguiente ejercicio, que es el cálculo del límite. Cálculo del límite cuando dl cuando es igual a x por logaritmo de x entre logaritmo de x factorial. Bien, acá vamos a usar la expresión equivalente que les mencioné, que es la que puse acá, ¿no? Ahí está. Estaríamos usando esta expresión equivalente, ¿correcto? ¿No? Tienen que dar estas condiciones para que tú puedas reemplazar, y también tiene que aparecer como un factor o como un divisor, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, en este cálculo, del problema 39, vamos a enfocarnos en el problema 39. En este cálculo, yo en vez de poner x factorial, yo voy a poner su equivalencia en string, ¿ya? La fórmula string. Como yo tengo que en el cálculo yo tengo acá el logaritmo del producto de funciones, ¿no? Entonces yo aplico la propiedad de los logaritmos, ¿no? ¿Qué dice la propiedad de los logaritmos? Dice que el logaritmo natural o el logaritmo en general, ¿no?, de a por b va a ser igual al logaritmo de a más logaritmo de b, ¿correcto? Entonces yo le voy a aplicar esa propiedad, ya. Entonces, al aplicarle esta propiedad, lo que yo voy a tener acá es que yo voy a tener x a la x, porque este es un producto, ¿no?, factor, ¿no? Ese x a la x es lo mismo que decir x logaritmo de x, ¿no? Es una propiedad de los logaritmos también, ¿no? ¿Qué dice la propiedad de los logaritmos? Que el logaritmo de, por decir, b al x, ¿no?, b al exponente x es igual a x logaritmo de b, ¿no? El exponente baja, ¿no?, a ser un producto, ¿ya? Entonces yo voy a tener acá que esto va a ser igual a esto, ¿correcto? Por, o más, mejor dicho, por logaritmo de e elevado a la menos x. Ese menos x bajaría y saldría más o menos así, ¿no? Sería menos x por logaritmo neperiano de e. ¿Cuánto es el logaritmo neperiano de e? Ese es 1, ¿no? Por eso pues sale menos x, ¿correcto? Raíz cuadrada de 2pi por x.
raíz cuadrada ya es un exponente, ¿no? Es un medio, ¿no? Es decir, un medio justamente es lo que ha bajado acá. Un medio. Entonces el logaritmo de 2pi, el logaritmo de 2x, el logaritmo de x, ¿no? ¿Por qué? Porque este va a ser un factor y este va a ser el otro factor, ¿no? Yo tengo el factor y yo tengo el factor, ¿no? Lo he separado, ¿no? Simplemente, ¿no? A todo esto lo divido, vamos a dividirlo entre esta opción, ¿no? Para tener 1 arriba. Dividimos a todos los sumandos y va a quedar de esta manera. Ya, va a quedar de esta manera. Y si se dan cuenta, esto de acá es lo que les había mencionado en el teorema. Tenía la función f1 y f2, y f2 cuando crecía muchísimo mayor que la función f1 se daba que ese resultado era 0, ¿no? Y justamente eso es lo que se ve aquí, el resultado 0, 0 y 0, porque estas funciones, las de abajo, ¿no? Las del denominador, están creciendo muchísimo mayor. Crece muchísimo mayor que 1, que es una constante, crece muchísimo mayor que 2pi y crece muchísimo mayor que 1, ¿no? Entonces ese es el motivo, ¿no? Ese es el motivo. Podrían tomar ese motivo o también podrían hacer un cálculo así más preciso y les va a salir lo mismo, ¿no? Entonces tienen como resultado el valor de 1. ¿Ok? Ya, entonces ese es el ejercicio número 39. Bien, acá nos pasamos a un ejercicio que es el ejercicio número 38, ya que pues, está bien comprimido los ejercicios. Ya, es algo simple. Si se dan cuenta, cuando me piden acá cuando x tiende al menos de infinito, ¿no? Y lo que se ha hecho es justamente poder, para convertirlo a más infinito, lo que les había comentado es, en vez de poner la variable x, ¿no? La variable x, tendría que poner menos x. Como esta es un cuadrado, no interviene, pero acá sí, acá menos 2x y yo voy a tener x aquí, ¿no? Te voy a tener menos x, voy a tener x aquí, ¿no? Entonces con eso yo prácticamente he convertido de esto, ¿no? Que x tiende al menos infinito al más infinito, ¿no? De esta manera. Si se dan cuenta, este es un número grande a medida que x tiende al infinito, y también sería otro número grande, ¿no? O sea, voy a tener así, más infinito, más infinito, ¿no? Eso no es una indeterminación, ¿no? No es una indeterminación que la que hemos visto, justamente la que mencionamos de los casos. El resultado va a salir más infinito, ¿correcto? ¿Ya? Entonces pasamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 40. ¿Ya? El ejercicio número 40 justamente vamos a utilizar otra de las expresiones equivalentes, que es la expresión equivalente del binomio de Newton, ¿ya? En el cual dice que nos pide calcular el siguiente límite sabiendo que n y m pertenecen a los naturales menos el 1. Ahora, si se dan cuenta, nosotros tenemos que por el binomio de Newton, en forma generalizada, podemos decirlo así, nosotros decimos 1 más alfa por x, ¿ya? Eso elevado a la n, eso es igual a 1 más alfa por n por x, cuando x va a tender a 0. Ya, esa es la fórmula de Newton. Entonces, si se dan cuenta, acá yo voy a tener n, va a valer acá 1 entre n, ¿no? Sería 1 entre n el exponente, ¿no? 1 entre n y acá 1 entre m. Entonces, ¿qué haces? Simplemente pasa a multiplicar. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Ya ha pasado a multiplicar 1 entre n y 1 entre m, ¿no? ¿Están en un producto? Sí, están en un producto. Sí, están en un producto. Se cumple, ¿no? Y x tiende al 0, que es una de las condiciones. Y x tiende al 0, condiciones. Ajá. ¿Ven? Simplemente lo que hacen aquí, ya, para terminar, sería pasa, multiplican, ¿no? Suman, dividen, y al final va a quedar acá un 1 menos 1, se va a ir ese 1, y va a quedar de esta manera, ¿no? Y a todo lo dividen entre x, ¿no? Va a quedar de esta manera. Entonces, cuando x tiende a 0, este de aquí se va a hacer, 0, ¿no? Se va a hacer 0, se va,
y va a quedar acá alfa entre n más beta entre m. Entonces ese va a ser el resultado, ¿no? Sencillo, ¿no? Un ejercicio muy sencillo para que se pueda mostrar cómo se usa una de las equivalencias, ¿no? No solamente la del factorial, ¿no? Sino también la del binomio de Newton. Ok, el último ejercicio ya es un ejercicio más sencillo, ¿no? Se trata que cuando x tiende al infinito del máximo entero de x entre x, ¿no? Bueno, lo que se hace es, como x pertenece a los reales, ¿no? Es una demostración de los máximos enteros, es una desigualdad de los máximos enteros, ¿no? Que es la que vimos también en el curso de matemática, en el video. A ver, voy a buscar el video, acá lo tengo, no, el video no, sino el documento en el cual yo recuerde que lo trabajamos, es el documento de las funciones, ¿no? En las funciones hablamos justamente de la función máximo entero, ¿no? Y nosotros teníamos este dato, ¿no? Este dato de aquí, ¿no? Es una condición que tenía que cumplir, ¿no? Y si se dan cuenta, cuando en vez de n, ¿qué vale n? N vale el máximo entero, ¿no? Entonces se tenía, en vez de poner n, yo voy a poner máximo entero, así, ¿eh? ¿No? Correcto. Entonces, esta es la desigualdad o propiedad que le dicen, ¿no? Esta misma va a estar acá. Acá. Correcto. Acá. ¿No? ¿Se dan cuenta? O sea, sí lo hemos visto, ¿no? Si le resto 1, va a quedar así. Ok, no hay problema. Y yo me voy a enfocar en estos dos últimos de acá. Este de acá lo voy a continuar aquí. Entonces, yo les digo acá, mira, yo tengo acá de nuevo el máximo entero. Siempre va a ser menor o igual que aquí, que x. Entonces eso es lo que estoy replicando acá de nuevo, una vez más. ¿Se dan cuenta? Una vez que hagan eso ustedes se van a enfocar aquí. Tienen una desigualdad. Y ustedes quieren máximo entero de x entre x. A todo lo dividen entre x. Y van a obtener esta desigualdad. ¿Qué aplican acá? Sándwich, ¿no? O sea, el teorema del sándwich o teorema del principio de encaje de Cantor, ¿no? Aplican eso. ¿Qué dice el teorema del encaje de Cantor? Que es lo que vimos ya en unos videos atrás, ¿no? Dice que si tú demuestras que el límite de la primera y la última función, o sea que 1 y 3 son iguales, tú vas a deducir que el límite de la parte media, ¿no? O sea, el F2 va a ser igual al mismo límite. Y eso es lo que se demuestra acá, mira. Se demuestra que el límite de 1 y 3 son iguales. Por lo tanto, se deduce que el límite de 2 va a ser igual al mismo número. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Nada más. Bien, con eso terminamos. Voy a poner el material en la nube para que lo puedan descargar. Si tienen algún comentario o alguna mejora del documento, me lo hacen saber y podemos ahí corregirlo.